Pues muchas gracias, buenos días. Gracias como siempre por hacernos el favor de acompañarnos a esta conferencia de prensa semanal del Partido del Trabajo. Pues en principio compartir que consideramos que si el jefe del Ejecutivo tiene una verdadera voluntad política en mantenerse al margen del actual proceso electoral, debió enviar una terna de candidatos para el cargo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Sabemos que Héctor Manuel Martínez de la Cruz ha sido un abogado que ha trabajado desde hace tiempo dentro de la Procuraduría del Estado, pero públicamente no conocemos algún logro, algún mérito importante en cuanto a la aplicación de justicia y mucho menos en cuanto a delitos electorales. En tal sentido, convocamos al gobernante para que envíe una terna con el aval de la Barra de Abogados del Estado, de la Unidad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de los juristas y los abogados más reconocidos en Zacatecas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales. Quien esté al frente de la FEPADE debe ser una persona congruente, independiente y sin compromisos con el partido en el poder y mucho menos con el gobierno en turno. Incluso el procedimiento para reclutar al titular de la FEPADE en nuestro estado debe de ser similar a la convocatoria que emite el Congreso de la Unión, que entre otras cosas, como ustedes saben, dentro de los requisitos señala el que se puedan acreditar conocimientos y experiencia en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. También no haber desempeñado ningún cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los 6 años inmediatos anteriores a su designación. Es importante también que nosotros nos cuestionemos qué ha hecho la FEPADE desde su creación en el pasado año de 1994. Sencillamente ha sido una fiscalía donde no ha existido castigo alguno contra funcionarios públicos, contra gobernantes o corruptores en cada proceso electoral, a pesar de tener una presunta autonomía técnica. Es obvio que la propuesta del mandatario es tener a alguien que obedezca a sus órdenes. Si ustedes dan una breve revisada, una breve lectura a la Ley General en materia de delitos electorales que están previstos en el artículo del 7 al 19 de dicha ley, encontrarán que son delitos que se persiguen de oficio, pero ningún ilícito electoral está considerado como grave. Los delitos electorales pueden ser sancionados con penas de prisión en el rango de 6 meses hasta 9 años, salvo los previstos en el artículo 16, que es una multa, y en el artículo 12º, que se refiere a la suspensión de los derechos políticos. En conclusión, la FEPADE es un órgano obsoleto que adolece de herramientas legales para poder sancionar de manera más seria y firme cualquier irregularidad en los procesos electorales. Por lo tanto, pues bueno, nosotros exhortamos a que quien esté al frente de dicho organismo, pues en principio sea un personaje que tenga calidad moral para desempeñar este encargo, que tenga experiencia y que fundamentalmente se considere propuestas del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Vamos a estar muy al pendiente del nombramiento de quien esté a cargo de dicha fiscalía, pero fundamentalmente exhortamos a las autoridades a que actúen, porque no es ajeno a ninguno de ustedes que durante los pasados procesos electorales, por lo menos en el Partido del Trabajo, hemos acudido de manera recurrente a las instancias, que llevamos denuncias que están firmemente solventadas, sustentadas, y que jamás hemos conocido de una sanción, de un castigo que se imponga por cometer este tipo de delitos, cosa que naturalmente pues nos parece grave, nos parece delicado, más en este contexto del proceso electoral federal que estamos viviendo todos los ciudadanos. Y bien, bueno, pues compartir con todos ustedes nuestra preocupación. A lo largo de la semana pasada hubo diferentes eventos e indicadores que debieron ser analizados con detenimiento por las autoridades, ya que pueden ser un detonante de un conflicto social y el subsecuente malestar ciudadano. Como ejemplo, tenemos la planta beneficiadora de minerales Firex, que operaba en Betagrande y que dejó un adeudo de $1 millón a empleados y proveedores. Otro suceso, la denuncia de ejidatarios de Morelos y Fresnillo, quienes se quejan de que diferentes compañías mineras no han cumplido con los convenios de pago, como de renta de tierras, generación de empleo y apoyo para infraestructura.
Otro caso similar también se registró en el municipio de Chalchihuites, donde 39 familias se niegan a desocupar sus viviendas que hoy reclama la minera La Colorada. También llama la atención las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en el estado de Zacatecas, que dice que no se cubrieron las expectativas, o más bien dicho, los compromisos que había de parte del gobernador de poder apoyar a los 218 agremiados con obra pública. Vaya, no se cumplió ese compromiso. Otro dato más, el adeudo de gobierno del estado de 90 millones de pesos que debe de ir para el fideicomiso empresarial por concepto del 2% del impuesto sobre la renta para apoyos empresariales. Por otro lado, también tenemos el incremento de desempleo que subió de 4 a 4.3%, según nos lo informa en sus últimos trimestres el INEGI del 2013 al 2014. Pero hay un dato aún más preocupante, y este dato es que tiene como fuente a la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice que durante el primer trimestre del año pasado fuimos el segundo estado con mayor desempleo al alcanzar una cifra de 20.3%. Como pueden observar, esta cifra es mucho mayor que la que reporta oficialmente el INEGI, y por lo tanto también es digno de considerarse y naturalmente es preocupante. Por último, el Coneval revela en su último reporte que la pobreza no ha disminuido de manera significativa como lo prometieron las autoridades al lanzar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Además de figurar Zacatecas entre las 10 entidades con mayor deuda pública, poco crecimiento económico, informalidad laboral, pobreza e inseguridad, según la organización México ¿Cómo vamos? Todos estos factores indican que hay una errática conducción en las políticas sociales y económicas del Estado. El último reporte del Coneval, que abarca del 2010 al 2012, encontramos pocos avances y en Zacatecas nos informan, tenemos a 115,000 personas que viven en pobreza extrema y 835,000 personas en pobreza, lo que significa que cerca del 62% de los zacatecanos está en la franja de la desigualdad, la exclusión, el abandono y la miseria. La población vulnerable con carencias sociales se incrementó del 18 al 20%. La población vulnerable por ingresos pasó de 6.9 a 6.4%, con una disminución apenas simbólica. La población con al menos una carencia social pasó de 78% a 74%. El nivel de rezago educativo tuvo un leve cambio de 22.9% a 21.1%. La carencia por acceso a la alimentación pasó de 24.9% a 22.3%. La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo se incrementó de 29 a 30.3%. Pero para conocer la realidad de nuestro estado, es importante ver estas estadísticas desde otro ángulo. La población que no es pobre y vulnerable suma 292,000 personas, o solo el 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 10 zacatecanos, solo 2 viven en condiciones aceptables. En resumen, tenemos un sector empresarial inhibido ante la falta de apoyos, el abandono del campo, la migración creciente, ejidatarios amagados por intereses mineros, la falta de empleo y desarrollo, junto con un gobierno inerte y pasivo a los reclamos sociales. Entonces, pues estamos en la antesala de un sexenio fracasado y de un gobierno sin duda ineficiente. Esta información que compartimos con ustedes es relevante, son fuentes oficiales, pero es un diagnóstico real del estado que guarda nuestra entidad, del estado que guarda la economía, el desempleo, la pobreza extrema y también la inseguridad en Zacatecas, lo que pues naturalmente al Partido del Trabajo preocupa. De nuestra parte, pues era lo que queríamos compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto la atendemos. Bueno, como ustedes saben, nosotros lo anunciamos hace ya un par de semanas,
que estábamos elaborando junto con nuestro equipo de abogados la denuncia formal contra el director de Tránsito y Vialidad y todos los funcionarios que resulten también comprometidos en esta investigación que incluso hizo la Secretaría de la Función Pública. El día de hoy estaremos presentando la denuncia, como ustedes podrán observar, pues es una denuncia completa, muy laboriosa, tuvimos que esperar a los tiempos para tener acceso a información de carácter oficial que emiten cada una de las dependencias que están involucradas y que hasta el día de hoy hicimos nuestra revisión final con los abogados y habremos de ir a presentarla ante la Procuraduría del Estado. En unas horas más habremos de trasladarnos, pero bueno, nos preocupa sin duda las declaraciones que hace el secretario de la Función Pública, porque en principio él acepta que solamente tiene procedimientos de carácter penal respecto a la administración de Amalia García y algunos funcionarios que estuvieron involucrados. Acepta pues que de los 4 años que lleva ya el gobierno de Miguel Alonso y él en su papel ya sea de contralor o como secretario de la Función no ha iniciado ningún procedimiento de carácter ni siquiera administrativo, olvidémonos de algo penal. Pero lo que nosotros también nos llama mucho la atención es la discrepancia en el procedimiento y en los tiempos que el mismo secretario señala respecto a esta investigación que se está haciendo a la Dirección de Tránsito. ¿Por qué? Ustedes recordarán que cuando convocaron una conferencia de prensa para poder señalar las denuncias que nosotros habíamos hecho respecto a las auditorías y a las observaciones, dijeron que esa auditoría había concluido ya en el mes de mayo del año pasado, del 2014. Posteriormente, en la página de transparencia, en su portal, dice que esta investigación concluye en el mes de septiembre del 2014. Ahí ya de por sí se le fueron unos meses al secretario en el que no tuvo el tino, la certeza o el conocimiento de decir cuándo concluye el procedimiento. Ahora llama mucho la atención que la semana pasada hace declaraciones de que todavía está vigente, que todavía está en una etapa de solventación, que el director de Tránsito no ha logrado poder solventar un sinnúmero de observaciones que se le señalan, entre esas el de enriquecimiento ilícito o la discrepancia dentro de las cifras de su declaración patrimonial y que habrá de estar compareciendo nuevamente en estos días para que así posteriormente tenga la Secretaría de la Función Pública 10 días hábiles, según lo señala la ley, para poder fincar algún tipo de responsabilidad. Pero también preocupa que el secretario de la Función Pública hace juicios a priori, porque él dice, pues la sanción que podría corresponderle sería la de inhabilitación o separación de su cargo. Si todavía no concluye la investigación, si todavía no ha podido solventar el director de Tránsito de dónde sacó esos recursos, si se presume que puede haber materia para enriquecimiento ilícito y muchos otros delitos como peculado, ¿cómo es posible que el secretario esté declarando de manera anticipada que lo que podría suceder con el director de Tránsito sería su inhabilitación? O sea, nosotros queremos en efecto que en principio se pongan de acuerdo, ¿verdad? Que el secretario nos informe con veracidad si acabó el procedimiento o no ha terminado, si se encuentra en curso. Si se encuentra en curso, pues bueno, entonces que después del resultado de dicha auditoría nos diga si logró comprobar el director de Tránsito o no la adquisición de una vivienda de más de 6 millones de pesos en el municipio de Jalpa, o su discrepancia en cuanto a sus ingresos en la declaración patrimonial, o si logró justificar cómo es posible que se duplicara el gasto en la recarga de combustibles a todo el parque vehicular, que esto significa un desvío de más de 5 millones de pesos. O sea, nosotros queremos pues que sea serio Memo Huizar, que haga bien su chamba y que no solamente esté iniciando pues este procedimiento con el director de Tránsito. Nos da gusto que le estén dando seguimiento a los funcionarios de la administración de Amalia García que aparentemente desviaron recursos o cometieron algún ilícito. Nos da gusto, aunque han transcurrido ya 4 años y no vemos que se haya castigado a nadie, excepto al anterior oficial mayor, ¿verdad? Pero nos preocupa mucho que de esta administración Guillermo Huizar esté ciego y solamente observe lo que nosotros señalamos, solamente porque nos atrevimos a hacer pública una documentación que, por cierto, él decía que teníamos todo el mundo acceso a ella y que actualizó la página de transparencia el día después de que nosotros nos pronunciamos en una conferencia, y que también nos diga si va a concluir y qué tipo de sanciones se van a implementar. No solamente queremos que actúe Guillermo Huizar en contra del director de Tránsito, queremos que actúe con todos los funcionarios de este gabinete que se han visto comprometidos o que han sido señalados por algún tipo de irregularidad en cuanto al manejo de los recursos públicos. Entonces, pues esperamos más seriedad y más profesionalismo, sin duda, del secretario de la Función Pública. Esperamos también que el procurador actúe
en consecuencia de la demanda que nosotros habremos de presentar el día de hoy contra el director de tránsito, y esperamos pues que se tenga un poco de transparencia en el manejo de recursos públicos, que nos informe incluso Guillermo Huízar qué ha sucedido en asuntos tan polémicos como la Secretaría de Infraestructura, el posible maíz